En el presente video nosotros vamos a transitar algunos acuerdos entre las tres áreas: prácticas del lenguaje, conocimiento del mundo y matemática, en lo que refiere a la alfabetización inicial. En particular nos vamos a concentrar en el ambiente alfabetizador. Algunos acuerdos van a estar presentes en este primer video obligatorio, en un diálogo entre las tres áreas, que tendrá su continuidad en videos individuales por área que ustedes encontrarán en las solapas de cada una de las respectivas áreas. Iniciaremos nuestras reflexiones acerca de la alfabetización inicial. Para ello los invitamos a compartir las ideas de Delia Lerner. Según Delia Lerner, el gran propósito educativo de la enseñanza de la lectura y la escritura en el curso de la educación obligatoria es el de incorporar a los chicos a la comunidad de lectores y escritores, es el de formar a los alumnos como ciudadanos de la cultura escrita. Nos preguntamos entonces, ¿qué entendemos hoy por alfabetización inicial? A diferencia de décadas anteriores, donde la alfabetización inicial estaba ligada solamente al aprendizaje de las primeras letras, hoy alfabetizar, como lo señala Delia Lerner, es incorporar a los alumnos al mundo de la cultura escrita. Por eso, desde el inicio de la escolaridad, las propuestas didácticas despliegan en simultáneo tanto propuestas para la adquisición del sistema de escritura como para incorporar a los alumnos al mundo de la literatura, del estudio y de la participación comunitaria y ciudadana. Una de las situaciones que en prácticas del lenguaje permite trabajar el sistema de escritura es la que llamamos un ambiente alfabetizador. ¿Qué es el ambiente alfabetizador en prácticas del lenguaje? Son fuentes de información escritas, provistas por el docente, es decir, que hay seguridad en cuanto a la convencionalidad de la escritura. Y esos portadores están constantemente a disposición de los alumnos para la consulta y el trabajo. ¿Qué contiene un ambiente alfabetizador cuando lo pensamos para el área de prácticas del lenguaje? Por un lado están listas de los nombres de los alumnos del grado, de los cuentos leídos, carteleras de cumpleaños con los meses del año, el horario semanal con los días de la semana y las áreas, almanaques, listas de nombres de los personajes de los cuentos leídos, conclusiones ortográficas, aunque sean parciales, cuando los alumnos ya han adquirido la alfabeticidad del sistema, palabras de escritura frecuente y ortografía dudosa, incluyendo allí el léxico proveniente de otras áreas. ¿Por qué están confeccionadas por el maestro? Por un lado ya dijimos que es para garantizar a los alumnos que esas son escrituras seguras, pero también hay que agregar que estas escrituras no están acompañadas de dibujos ni ninguna marca gráfica que permita distinguir qué dice a partir de cuestiones que no sean la escritura. La idea es que los alumnos se centren en las letras al momento de decir qué dice en ese cartel. Bueno, el ambiente alfabetizador para matemática va a contar con diferentes portadores, entre ellos algunos tendientes a la apropiación de la serie de los números naturales. En particular, hay dos portadores que tienen mucha presencia en los salones de los primeros grados de la escuela primaria. Uno de ellos es la banda numérica, en el cual se suceden los números naturales bajo la lógica de el siguiente y el antecesor, que implica agregar uno o descontar uno. Otro portador muy frecuentemente utilizado es el cuadro de números. Ese cuadro de números presenta una doble organización, una organización horizontal, que del mismo modo que la banda numérica sucede los valores de 1 en 1, y una organización vertical que sucede los valores de 10 en 10. Otros portadores tienden a la idea de medida. Por ejemplo, como ya mencionó prácticas del lenguaje, el uso de calendarios o almanaques que están mensurando el tiempo. Esa mensura del tiempo también va a permitir a los chicos suceder un número natural de otro número natural. Esos portadores también van a estar formando parte de aquellos que están destinados a que los chicos aprendan los números naturales.
Luego, con esos números naturales, los chicos también van a operar. A medida que las operaciones van progresando, ciertos repertorios de cálculo se van a incorporar a las paredes del salón, como ser las sumas más 1 para los siguientes, las restas con 1 para el anterior, las sumas de iguales, las sumas que dan 10, etc. Una de las posibilidades que nos convoca es el diálogo entre las paredes del aula y las diversas situaciones de lectura y escritura que se habilitan en el contexto de las propuestas de enseñanza de conocimiento del mundo. Se trata de portadores que se constituyen en fuentes de información para los chicos y las chicas sobre algún tema de enseñanza, en tanto posibilitan el acceso a información con la que no contaban parcialmente o desde otra mirada o perspectiva, y por ello permiten ordenar, revisar, ampliar, complejizar sus saberes. Organizan datos y favorecen la construcción de conclusiones, dan cuenta de acuerdos, procesos o producciones elaboradas. Y también comunican, comparte con otros aquellos que es el resultado de la producción escolar en el aula y el grupo en un determinado momento. En algunos casos se trata de portadores que ya estaban en el grado, pero se utilizan con otros propósitos. Por ejemplo, en el marco de una propuesta vinculada a la observación del cielo, es posible recurrir a horarios o almanaques que permitan registrar cambios en la observación de la posición o la forma en que vemos algunos astros, y favorecer la construcción de conclusiones acerca de las regularidades sobre cómo se dan esos cambios. En otros casos es posible convocar a diversos materiales que han sido elaborados para su divulgación y que resultan valiosos para la tarea escolar. Implicará necesariamente analizar tanto la información que aportan a la propuesta, así como el modo en que se presentan. Por ejemplo, el uso de planos y mapas, y también láminas, infografías u otros formatos que cuentan con textos informativos, imágenes, tablas, gráficos e inclusive algunos textos instructivos. También las paredes del aula se constituyen en informantes acerca de la producción propia de las y los protagonistas de dicho espacio. En ella es posible contar listas, cuadros, fichas, textos informativos, acuerdos, conclusiones, preguntas, entre otras. Adquieren diferentes formatos mediante textos combinados con imágenes, carteleras con producciones provisorias, textos con diálogos, entre otras variables. Y permiten dar cuenta de la tarea individual, en pequeños grupos o de todo el grado. Quizás, más que un ambiente alfabetizador como a menudo se cita, que trascienda las paredes del aula, podemos pensar en qué parcelas o recortes de la cultura es posible hacer presente, con qué sentidos, propósitos y criterios, y de qué modos o mediante cuáles recursos. Es decir, cómo habilitamos ese ingreso o ese diálogo con la cultura. En parte se hace presente como memoria de un saber que se recupera y valida. También que se selecciona y por lo tanto no es azaroso ni casual, sino que tenemos implicancias acerca de aquello que convocamos, y además es necesario tener presente qué hacemos con aquello que ingresa a nuestras aulas, entendiendo que se trata de un saber que se reconstruye como conocimiento escolar. En este sentido, desde el área de conocimiento del mundo se promueve un trabajo continuo y progresivo en estos primeros años de educación primaria mediante la selección y el diseño de propuestas, recursos y situaciones que promuevan la curiosidad, que amplíen la experiencia cultural, que permitan acercarse a contextos diferentes, que movilicen a preguntar y preguntarse, que inviten a explorar y experimentar, a observar, a buscar información en diferentes fuentes, entre otras posibilidades, que permitan gradualmente interesarse por conocer el mundo. Del mismo modo que del mismo modo que conocimiento del mundo tiene en esas paredes recortes culturales, también para la matemática esos recortes culturales están presentes. Que la banda numérica en algún momento de la escolaridad de los chicos contenga los 10 primeros números naturales, no implica que en otros momentos esa banda numérica podrá extenderse a otros números naturales, abarcando diferentes recortes con un mismo soporte. A su vez, los acuerdos que los chicos hacen frente a los problemas que van resolviendo también formarán parte de esas paredes, y esos acuerdos también constituyen
parte de los recortes culturales. Es que nosotros tengamos un recorte que indique la suma de iguales, que 5 más 5 es igual a 10, le permitirá a los chicos pensar problemas del tipo cuánto será la suma de entre 5 y 6, pensando en ello que resulta un insumo pensar la suma entre 5 más 5. Un recorte cultural permite construir más cultura sobre ellos, y cada uno de esos recortes culturales se constituye en una base para el siguiente. Podríamos preguntarnos cuál es la función de este ambiente alfabetizador en cualquiera de las áreas, ya que hay una vieja tradición escolar de colgar de las paredes del aula material escrito e ilustrativo. En la escuela tradicional, dicho material era casi una ornamentación que se limitaba a estar en las paredes sin que se hiciera nada con él, con la idea de que por mostración reiterada los alumnos pudieran memorizar reglas ortográficas, las tablas de multiplicar o las partes de una planta. Hoy estamos pensando este ambiente alfabetizador como fuentes de información. En el caso de prácticas del lenguaje, son fuentes de información sobre la escritura. Pero si bien es una condición necesaria que los alumnos tengan disponibles fuentes escritas, no es suficiente. Con este material, las y los docentes planifican situaciones habituales de lectura y escritura cotidianas, como veremos en el video sobre ambiente alfabetizador, en las que los alumnos, con la intervención del docente, comienzan a tomar en cuenta las propiedades del texto para decidir, por ejemplo, qué dice en uno de los carteles o dónde dice junio y dónde dice julio en el almanaque. Estas intervenciones van a permitir que los alumnos ganen autonomía y que, a partir de sucesivas situaciones en las que el docente ha intervenido, luego sean ellos mismos quienes recurran a los carteles para ver qué parte de una palabra les sirve para escribir una nueva o para recordar que para leer lunes pueden consultar un nombre que comienza igual. Es decir, que esa información que se encuentra expuesta a partir de la intervención del docente se transforma en un material que permite seguir aprendiendo cuando se crean las condiciones y se planifican situaciones para trabajar con ella. Del mismo modo que ocurre en prácticas del lenguaje, las intervenciones en matemáticas son claves. Los portadores no van a ser un fin en sí mismo, los portadores se tornan un recurso con el cual las actividades que el docente proponga permitirá tornarlo objeto de reflexión. Uno de los aspectos fundamentales que estos portadores poseen es que se pierde la idea de homogeneidad en el aula. Mientras que algunos chicos podrán estar consultando las bandas numéricas para saber cuál es el sucesor del 6 o el sucesor del 9, otros chicos podrán estar consultándolas para saber cuál es el sucesor del 25 o el antecesor del 42. No todos los chicos interactúan con el mismo portador sobre las mismas cuestiones. En algunos casos, el docente tendrá que hacer sus puestas en común porque ese problema que ese alumno está interactuando con el portador, le compete como discusión a todo el grupo, pero en otros casos será una interacción individual entre los chicos y ese portador. Estos portadores, a los que venimos haciendo referencia, brindan información sobre un aspecto recorte del mundo que además dialoga con el sistema de escritura, dado que cuenta con información al respecto. Sin embargo, en conocimiento del mundo, la centralidad está dada en el aporte realizado en relación con aquello que se propone conocer. Por lo tanto, es condición que sean potentes para la construcción de nuevos conocimientos de manera convocante y reflexiva. Cada portador requiere intervenciones acerca del contenido y la forma en que se escribe y se lee, en diálogo con los aportes de cada campo de conocimiento. Por citar un caso, la lectura de una infografía, una representación que combina elementos de imagen, texto, gráficos, dada su complejidad, requiere que la o el docente establezca un recorrido de lectura que brinde pistas acerca de qué información es posible hallar en cada espacio del portador, oriente a través de preguntas la observación de imágenes
ofrezca tiempo para aproximarse, comparar y establecer relaciones entre la información aportada en diferentes partes, de diferente manera y en diferentes formatos. Asimismo, en todos los casos es necesario atender la posibilidad de disponer de manera recurrente y poder consultarlos considerando los distintos modos y tiempos que presenta la heterogeneidad de las aulas, y además la propia de cada propuesta de enseñanza. Para los distintos chicos y chicas, en algunos casos será convocante por el recurso en sí mismo, y en otras será necesario remitir o acompañar su consulta a partir de alguna sugerencia o pregunta. Bueno, todas estas escrituras en las paredes del salón permiten crear un repertorio para los chicos de todas las letras posibles que están en los nombres, en los títulos de los cuentos y en todas las otras escrituras. Es decir, que si un niño había entrado a primer grado o una niña entró a primer grado sabiendo escribir su nombre y esas eran las únicas letras que conocía, el ambiente va a permitir que amplíen ese repertorio de letras para poder utilizarlas en futuras escrituras. Del mismo modo, cuando ya los alumnos se han alfabetizado, han llegado a comprender la alfabeticidad del sistema y en el ambiente alfabetizador tenemos conclusiones ortográficas, listas de palabras de ortografía dudosa, todas esas, tanto las palabras como las conclusiones, también pasan a ser un repertorio para poder consultar algunas veces cómo se escribe una palabra o revisar su escritura una vez que ya ha sido escrita para que quede de manera convencional y también ir llevando memoria de las conclusiones ortográficas o de los conocimientos ortográficos construidos hasta el momento para poder volver a ponerlos en uso en una situación de escritura. Los repertorios para matemática son fundamentales. Cada vez que llegamos a una conclusión matemática, esa conclusión permite indagar nuevos problemas y arribar a otras conclusiones. Ahora, en algún punto, nosotros necesitamos que las conclusiones cuenten con disponibilidad. Esa disponibilidad en algunos casos los va a dar esos portadores sobre las paredes. En otros momentos esa disponibilidad estará dada por la memoria. En algún momento ese chico, del mismo modo que en prácticas del lenguaje, o esa chica, del mismo modo que en prácticas del lenguaje, no va a necesitar recurrir al cartel para saber cuánto da 5 más 5 o cuánto da 5 más 1. Eso no implica que el cartel ya no sea necesario o los carteles ya no sean necesarios, porque no es lo mismo que yo pueda recurrir a mi memoria para los cálculos 5 más 1 y 5 más 5, que yo pueda en una argumentación indicarle a mis compañeros que para resolver el cálculo 5 más 6, yo recurro a la suma de iguales 5 más 1 y a la suma del siguiente, la suma de iguales 5 más 5 y la suma para el siguiente 5 más 1, y que ambos cálculos que ya están disponibles en memoria concurren en el cálculo 5 más 6. Esto inclusive va a permitir que los repertorios que se instalan en un grado puedan recuperarse en grados sucesivos. Por ejemplo, saber que 6 más 7 da 13 puede ser un insumo para preguntarse cuánto da 60 más 70 o 600 más 700. En el contexto transitado desde el 2020 y en este 2021, podemos considerar algunas cuestiones a la hora de pensar los portadores en relación a la enseñanza de las distintas áreas. Por ejemplo, seleccionar recursos sin perder de vista los propósitos de enseñanza de cada área, ofrecer y sostener diversidad de portadores que estén al alcance de distinta manera mediante diferentes recursos físicos y digitales. Habilitar aportes de información bajo distintas modalidades como pueden ser textos, audios, imágenes, videos, cuadros, sitios web, aplicaciones. Contemplar situaciones que favorezcan la autonomía de las chicas y los chicos a partir de la posibilidad de consulta accesible, reiterada y bajo diferentes convocatorias. Y sostener espacios de trabajo que permitan
compartir, recuperar y pasar en limpio la tarea de manera colectiva y en pequeños grupos, a distancia, por medio de esta manera presencial o de manera virtual. En relación con las condiciones y las restricciones actuales y las también sucedidas durante el 2020, quisiera destacar que el material del ambiente alfabetizador tendríamos que prever que quedara disponible para los chicos más allá de que haya presencialidad en la escuela o no, es decir, que sea un material que se puedan llevar a la casa, una caja con palabras seguras, con los nombres de los compañeros, digamos, un material que tenga la misma amplitud y riqueza que el que está circulando adentro del aula. La otra cuestión, que no está tan vinculada a las circunstancias actuales, pero que la no presencialidad del 2020 la agudizó, es que si bien nosotros tenemos mucho material vinculado con el trabajo con el sistema de escritura, los nombres de los chicos y los demás portadores que hemos mencionado, es importante que esos portadores sigan estando mientras haya alumnos que no hayan adquirido todavía la alfabeticidad del sistema, estén en primero, en segundo o en tercero. Es decir, que en muchas aulas ese material para trabajar sistema de escritura va a coexistir con otro, tal vez más complejo, que va a tratar problemas ortográficos o conclusiones de ortografía a la que alumnos que todavía están trabajando con el sistema de escritura no han accedido. Pero ese material tiene que estar para que finalmente ese ambiente alfabetizador sea accesible a todos. Cada uno lo va a consultar de acuerdo a los contenidos que está trabajando y a los problemas que necesita resolver. En lo que respecta a matemática, el contexto que enmarca el año 2020 y el 2021 ratifica las cuestiones que expresó Prácticas del Lenguaje y agregamos como reflexiones, por un lado, tratar de, como lo mismo que dijo Prácticas del Lenguaje, que los portadores no sean solo carteles en las paredes, sino que tengan disponibilidad en el material individual de cada alumno, que el maestro haga con sus alumnos las bandas numéricas, los cuadros de números y que formen parte del material que dispone el alumno por si la presencialidad se discontinúa, poder contar con esos insumos en los hogares y del mismo modo que se había planteado con anterioridad, ver en estos portadores una doble condición. Por un lado, la disponibilidad de ciertas conclusiones que aquel que ya las tiene como propias puede disponer de ellas en sus argumentaciones, y otros que frente a la elaboración de las mismas tiene disponibilidad que es mucho más accesible que si uno, cuando tiene que buscar una conclusión, tiene que dar vueltas las hojas de un cuaderno de clase a buscar las conclusiones a las que habíamos arribado. El hecho de que estos contenidos que tienen las paredes del salón son de fácil accesibilidad, facilitan la argumentación matemática por parte de los chicos. La falta de disponibilidad de estas conclusiones las entorpecen. Finalmente, reflexionar acerca de que estas conclusiones que nosotros estamos asentando, sobre las cuales los chicos sostienen sus argumentaciones, no hacen que un chico esté colocado frente a una posición de tener que esperar a otros que aún no lo han aprendido y que él ya sabe de memoria cuánto es 5 más 5, 6 más 6, 7 más 7, mientras que hay otros chicos que necesitan recurrir a los carteles. Frente a un cálculo, no es lo mismo tener que elegir dos carteles en las cuales concurra un nuevo cálculo para argumentarle a los compañeros por qué tiene cierto cálculo, cierto valor, que simplemente recurrir a la memoria y decir cuánto da. Explicar por qué un cálculo da cierto resultado
implica un aprendizaje para quien está defendiendo ese cálculo, del mismo modo que para aquel que no lo había podido resolver y está escuchando una estrategia de cómo pensarlo. Estos portadores facilitan que las argumentaciones se compartan en el salón de clase e implican aprendizaje para la totalidad de los chicos. Bueno, finalmente invitarlos, los despedimos, Elías, Silvia y yo, Elías Bursaki, Silvia Lovelo y Alejandro Rossetti, y los invitamos a participar de los videos de cada una de las áreas para el primer ciclo.